De mexicano a mexicano, las grandes mentiras de la campaña. Es un hecho que si revisamos las promesas de campaña de todos los presidentes, de gobernadores, diputados, senadores, alcaldes, y revisamos el final de su gestión, nos damos cuenta que en la mayoría de los casos nos vendieron humo. Nunca como ahora había visto tanto cinismo y mentiras como en esta campaña. Y vamos directo a datos duros, no opiniones, datos concretos. Te invito a revisar esto conmigo. La candidata Sheinbaum nos manda su mensaje de esta manera. Y ella dice, ¿quieren el pasado de corrupción y privilegios o que siga la cuarta transformación? Vamos a dividir este mensaje en tres partes. Corrupción, privilegios, transformación. Váyanme siguiendo. Vamos al primero, corrupción. Yo pregunto, cuando dice no volver al pasado de corrupción, ¿se refiere al pasado reciente como los casos ya expuestos en medios de Segalmex, que ha sido un desfalco mayor a la estafa maestra? ¿O se refiere a los casos expuestos en medios con videos de los hermanos del presidente recibiendo sobres amarillos con cash? ¿O se refiere al pasado reciente del caso expuesto de 900 millones en contratos de la prima del presidente? ¿O se refiere al pasado reciente de los casos expuestos en Latinos de la corrupción en la construcción del Tren Maya con videos, grabaciones, documentos del llamado clan conformado por los hijos del presidente y amigos de ellos, que por cierto se acaba de descarrilar este tren? ¿O se refiere al pasado reciente que comentó Carlos Navarrete, ex senador, confesando que no se recibían fajos de dinero, sino maletas de cash para el movimiento del presidente? ¿O se refiere al pasado reciente en donde se dice que el 80% de las licitaciones se asignan de manera directa? ¿O será que se refiere al pasado reciente en donde, según el medio Latinos, el ejército recibe todo tipo de arreglos, privilegios, partidas secretas? ¿O se refiere al pasado reciente en donde Elena Chávez en su libro describió la manera en la que el presidente ha manejado el cash por más de 18 años? ¿O se refiere a la presunta corrupción que ocasionó la caída de la línea 12 del metro durante la gestión de la candidata? ¿O a la presunta corrupción que hubo en la autorización de la construcción del colegio Repsamen, donde murieron 26 personas, de hecho? ¿Se refiere a las casas de Bartlett, a las casas de Rocío Nale, a los negocios de Cuauhtémoc Blanco en Morelos? ¿O se refiere a todas las encuestas pagadas, amañadas, usadas solamente como manipulación política? No, señora Sheinbaum, nadie queremos regresar a ese pasado. Tiene usted toda la razón. ¿Con qué cara y cinismo se presentan con su bandera anticorrupción? Y ahora propone crear una agencia federal anticorrupción. Es el descaro. Y aprovecho y pregunto, ¿y los medios de comunicación? Pues vendidos, silenciados. ¿Y la voz de los empresarios? Agachones, cobardes. Vamos al segundo punto. Nos dice no regresar a los privilegios del pasado. Señora Sheinbaum, todos los partidos tienen a su catálogo de impresentables, eso ya lo sabemos. Y por supuesto incluyo a los dirigentes de todos los partidos, Pero señora, a ver, la mitad de los gobernadores de Morena militaron en el PRI. Tan solo le doy 5 nombres o 6. Como ejemplo, pues está David Monreal, Miguel Barbosa, ya afinado, Laida Sansores, Alfonso Durazo, Américo Villarreal. Y por cierto, los gobernadores peor evaluados son los de su partido, y con presuntos casos de corrupción. Y para seguir comentando los grandes fichajes de su partido, pues miren nada más los priistas: Erubiel Ávila, Alejandro Murat, hágame usted el favor, Ramírez Marín, Adrián Rubalcaba, Alfredo del Mazo, tienen a Manuel Velasco del Partido Verde. Y por supuesto, no podemos dejar la brillante vieja guardia priista como Manuel Bartlett, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard o el propio presidente de la República. Señora, esa sí que es la mafia del poder. ¿Con qué cinismo habla usted o sus esbirros del pasado o del prianismo si ya tienen a lo peor del pasado con la camiseta de Morena? Y de ahí viene una muy larga lista de expriistas y panistas que hoy ya forman parte de Morena. Claro que no queremos que regresen los privilegios, porque significaría seguir con su partido. Me río cuando hablan del pasado de corrupción. Explíquele a sus seguidores por qué no está Peña Nieto en la cárcel. Y el punto número 3, transformación. ¿A qué transformación se refiere, señora? ¿No acabaron con la corrupción? ¿Tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca? ¿No faltarían las medicinas? ¿Se terminaría la inseguridad? Y hoy tenemos en el sexenio más de 183,000 muertos debido a la violencia. ¿Cuántos más, señora? Iban a respetar los poderes y hoy quieren dilapidar el poder judicial y destruir a los organismos autónomos. Ya no habría feminicidios, que habría libertad de expresión, por favor, que no se tiraría un solo árbol con la construcción del Tren Maya, que bajaría el precio de la gasolina, que resolverían el caso Ayotzinapa. ¿O se refiere a los programas sociales?
Porque el dinero que están regalando o están dando, eso se mantendrá en gane quien gane, ¿eh? Y por cierto, es dinero de los que pagamos impuestos. No es de ustedes, ¿eh? Nos hubieran dicho que transformación era destrucción. Así de esta manera su pregunta de cada mitin, de acarreados, por cierto, de ¿quieren regresar al pasado de corrupción y privilegios o que siga la cuarta transformación? Yo le diría, su pasado reciente de corrupción y de privilegios, nunca. Su movimiento sigue representando lo mismo o lo peor del pasado. El no mentir, no robar y no traicionar, pues no lo cumplieron, señora. Y ahí están los datos. Su mensaje es una mentira. La verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? El gran insulto de su mensaje es el gran engaño populista de la llamada 4T. Y efectivamente hay dos caminos muy claros. En eso tiene usted razón, ¿eh? Autoritarismo o democracia. Y está claro que el autoritarismo que usted representa, intentando destruir la democracia, no es el camino para México, ¿eh? Y aquí seguiremos los que hemos sabido salir adelante con esfuerzo y trabajo, ¿eh? A pesar de los políticos que tenemos. Se lo digo de mexicano a mexicano.